En YouTube y en general en las redes sociales nos podemos encontrar multitud de consejos, tutoriales, etcétera, sobre aspectos de la acuarela tales como qué pinceles comprar, qué acuarelas comprar, cuál es el mejor papel, cómo se trabaja esta técnica, pero hay ciertas cosas que no solemos encontrar, ciertos consejos que yo considero que son tan importantes o más como todas estas cosas de las que hablábamos, del papel, de los pinceles, etc. Me refiero a aspectos más prácticos y más cotidianos, que son muchos de sentido común, pero que quizá no tenemos en cuenta. El espacio de trabajo, el estar cómodos, el tener un ambiente agradable, tener bien organizados los materiales y bueno, muchas cosas que pueden influir muchísimo a la hora de ejecutar nuestras acuarelas. Voy a hacer la explicación englobándola como en 3 bloques, pues una que sería el espacio y el ambiente de trabajo, otra sobre la planificación y la organización de los materiales y luego tener en cuenta sobre algunos materiales, otro bloque, un tercer bloque sobre algunos elementos auxiliares que podemos utilizar. El espacio y el ambiente de trabajo. Para empezar, tendremos que tomar la decisión de si preferimos pintar de pie o pintar sentados. Cada uno tiene pues, sus ventajas y sus inconvenientes. Yo os diría que os recomiendo pintar de pie siempre que os sea posible. Si, pues por lo que sea, vuestro estado físico nos lo permite, pues estar 2-3 horas de pie que vamos a estar realizando la acuarela, bueno, pues evidentemente tendremos que pintar sentados, pero si tenéis la posibilidad, luego también depende un poquito, pues ahora hablaremos de la mesa, del caballete, etcétera, pues de los materiales que tengamos en casa, pues dependerá también de si podemos pintar o no de pie. Pero bueno, yo os digo que si tenéis la posibilidad, preferiblemente pintéis de pie. ¿Por qué? Porque cuando pinto sentado, yo estoy como muy condicionado a pintar únicamente con la muñeca, a tener una posición del brazo muy estática. Si yo pinto de pie, puedo pintar con todo el brazo, la pincelada es más suelta, puedo pintar con todo el brazo, incluso con todo el cuerpo. Luego también, veis que yo dando simplemente un paso atrás, me puedo alejar bastante de la obra y puedo tener una visión más general de lo que estoy haciendo. Si yo estoy pintando sentado, esta operación no es tan obvia y me va a costar más retirarme. Cuando tú estás de pie, te sale de una forma muchísimo más natural, es mucho más fácil. Relacionado con esto, pues va a depender mucho a la hora de pintar de pie que tengamos o bien una mesa que sea alta. Yo en el estudio tengo una mesa que es alta, como podéis ver. Esto es pues una mesa que ya estaba en el local cuando yo vine aquí, que era el mostrador de la tienda. Tiene una altura bastante más alta que una mesa convencional. Si veis esta que tengo al lado auxiliar, pues esta es una mesa normal de escritorio, pues para que veáis la diferencia. Si tenéis una mesa alta, es una opción ideal para pintar de pie, o si no, un caballete. El caballete tiene que ser un caballete que sea apto para acuarela, es decir, que lo podamos inclinar, que en un momento dado nos permita pintar plano y en otro momento pues con la inclinación que queramos. Entonces, si tenemos un caballete, pues no hay problema para pintar de pie. Si no disponemos de caballete, no queremos hacer la inversión en esto, porque bueno, todos estos consejos que yo os voy a dar, pues tomarlos como en la medida de lo posible, pues dependiendo de los medios que tenéis, de la inversión que vosotros podéis hacer, de cuál es vuestro espacio en casa, etcétera. Pues si podéis elegir, pues tomad en cuenta estos consejos. Si no se puede, pues bueno, cada uno que se apañe como pueda con lo que tenga. Entonces, lo que os decía, si tenéis un caballete, pues para pintar de pie es ideal. Aunque yo prefiero la mesa porque me parece más estable, me parece más cómoda, me permite colocar
mis cosas, pues la paleta, los pinceles, el secador, me permite colocar todos los elementos de forma muy cómoda. Si pintáis con un caballete, pues lo ideal es que tengáis alguna mesa auxiliar donde podáis dejar todas las cosas también cómodamente. Si pintáis en una mesa alta, como os estoy explicando, que es lo que hago yo, también es interesante que podamos inclinar el papel. Para eso son muy útiles este tipo de atriles que permiten variar la inclinación y que nos van a permitir pintar de manera más cómoda, y también pues por la visión del papel, que explicaré también un poco más detalladamente en el bloque siguiente. La luz. Bueno, si estamos pintando dentro de casa, pues lo ideal sería que podamos tener luz natural, pero evidentemente eso no siempre es posible. Entonces, luz artificial. Hay luces que son frías, hay luces neutras y luces cálidas. Eso pues depende de los Kelvin. Cuando tú compras la bombilla te pone los Kelvin que tiene esa luz. No sé yo ahora mismo la luz neutra que Kelvin tiene, la Carmen del futuro os lo pone por aquí. Pues eso, elegir una luz que sea neutra, en la medida de lo posible, claro, porque yo tengo mi estudio y yo pues tengo una luz que ya la tengo dedicada exclusivamente para pintar y pues la he elegido neutra. Pero hay veces que pinto en el salón de casa pues porque no me apetece venir al estudio y siempre tengo algún bloc de pequeño formato, tengo unos pinceles, 4 acuarelas y de vez en cuando pues en casa también pinto. Y pinto en el salón de mi casa y el salón de mi casa tiene luz cálida. Bueno, pues es lo que hay. Pero en la medida de lo posible, pues eso, si podéis elegir y tenéis una estancia que la tenéis específicamente para pintar, pues mejor tener una luz neutra. Luego también no os recomiendo que pongáis un foco directo al papel. Mejor que sea una luz de techo, que sea una iluminación general y homogénea. Porque si ponéis un foco muy directo en el papel, una luz muy cercana, un flexo, un foco, lo que sea, el papel, cuando estamos empezando a pintar y está blanco completamente y además lo tenemos húmedo, nos va a reflejar un montón y nos va a molestar muchísimo a la vista. Yo en los vídeos, por ejemplo, pues cuando grabo, pues lo tengo que grabar con el aro de luz, con un foco, para que se vea bien en cámara, según voy avanzando en la obra. Pero sí que es cierto que es molesto. Entonces, yo cuando no estoy grabando vídeo, pues lo hago con una luz que tengo aquí arriba, la luz del estudio, pues la luz de techo, como esta que podéis ver aquí atrás, pues aquí arriba tengo otra. Y luego aquí a la derecha tengo una lámpara. Bueno, tengo una luz, digamos, que me viene un poco homogénea de todos sitios. Cuando estemos pintando al aire libre, lo ideal es pintar a la sombra, porque se nos va a secar el papel menos rápido y nos va a permitir trabajar más cómodamente, y también porque no nos va a reflejar la luz. Si tenemos el papel en blanco, lo tenemos mojado, pues nos va a hacer el mismo efecto que hablaba que cuando tenemos un foco muy directo. Nos va a reflejar a la vista y nos va a resultar muy molesto. Si no queda más remedio que estar al sol, pues bueno, pues tendremos que estar al sol. Y sobre todo, buscar que la luz sea homogénea, es decir, que no tengamos mitad de papel en sol, mitad en sombra. Estamos en una terraza, por ejemplo, que tenemos una sombrilla, pues fijarnos que no nos esté dando la mitad de la sombra de la sombrilla y la otra mitad la tengamos al sol. Otro aspecto sobre esto del ambiente y espacio de trabajo. Busca un espacio que sea privado para pintar. Igual no todo el mundo se puede permitir tener una habitación exclusiva para pintar o tener un estudio, pero bueno, en la medida de lo posible, pues buscar tu rinconcito donde puedas estar solo y tranquilo. Y luego pues temas como evitar las distracciones al máximo, poner el móvil en silencio, no ponerte a pintar con la tele puesta, aunque no le estés haciendo mucho caso, pero le estás haciendo caso.
A ver, si tienes a los niños que están viendo la tele y no puedes evitarlo, pues bueno, pues lo que digo, cada uno lo que pueda. Pero en la medida de lo posible, si tú puedes evitar estar pintando con la tele puesta o que te estén llegando las notificaciones del WhatsApp, pues mejor. Chiquis, que aquí se me olvidó decir que lo de tener puesta la tele o que te esté hablando alguna persona cuando tú estás pintando tiene una explicación, y es porque cuando tú estás dibujando intervienen unas zonas del cerebro que son distintas zonas a las que intervienen en procesos de lenguaje y de comunicación. Entonces, si alguien te está hablando o tú estás escuchando la tele, eso interfiere en el dibujo. Bueno, esto lo explica más detalladamente y si queréis investigar un poco, el libro que ya he mencionado en algún vídeo, Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Si queréis que haga un vídeo más extenso sobre este tema, pues bueno, me lo dejáis por comentarios y bueno, y que os suscribáis, que es gratis y a mí me viene bien y a vosotros no os cuesta nada. Bueno, que sigo editando, me quedo aquí con mis parches, súper glamurosa. Chao. Organización y planificación de los materiales. En este segundo bloque, pues quiero empezar por una cosa muy básica y muy simple, y que eso sí que lo podemos hacer todos, que es, antes de ponernos a pintar, tener todo preparado. Tener, pues evidentemente, la paleta, los pinceles, pero tener también a lo mejor otras cosas en las que no hemos recaído tanto. Elementos auxiliares que nos vayan a hacer falta para hacer la acuarela. Por ejemplo, si yo quiero hacer unos efectos de sal, pues tener la sal preparada, o si voy a hacer un efecto con el film de cocina, con el plástico este de envolver alimentos, pues tenerlo también preparado, tener a mano el secador, tener el papel secante, tener un poco todos los elementos que podría necesitar, porque hay determinadas cosas que voy a necesitar hacer muy rápido, porque van a depender del grado de humedad de la acuarela. Entonces, si me ha caído una gota y veo que me está saliendo una coliflor y tengo que actuar muy rápido, o quiero hacer un efecto con sal y está ahora la acuarela en el estado óptimo de humedad y me voy a la cocina a buscar la sal y tardo un par de minutos, pues cuando vuelva ya se me ha pasado el tiempo para poner la sal. Una de esas cosas que tenemos que tener también preparadas es la paleta. La paleta, hay quien, como yo, le da igual que esté sucia en la mayoría de los casos. Yo normalmente la paleta no la limpio de una vez para otra. Yo aprovecho los colores que tengo aquí, los aprovecho cuando empiezo a pintar la siguiente acuarela, de no ser que pues, quiera utilizar colores muy diferentes, pues yo no suelo limpiar la paleta. Aprovecho esto ya para quebrar, agrisar y ensuciar un poquito los colores. Si vosotros sois de empezar a pintar con la paleta limpia, porque os gusta colores más brillantes, más limpios, etc. Bueno, pues una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es eso, tener también la paleta limpia antes de empezar. Porque igual yo empiezo a mojar el papel porque voy a trabajar en húmedo y cuando me quiero dar cuenta, uy, pues la paleta la tengo sucia. Bueno, pues una cosa también muy básica, pero que a veces se nos puede olvidar. Antes comentaba que yo utilizo un atril cuando pinto en la mesa para poder inclinar el papel. En general, a no ser que la técnica que vayamos a emplear no nos lo permita, porque, a ver, yo por ejemplo muchas veces pinto con el papel completamente saturado de agua, con muchísima humedad, y si inclinara el papel, pues se me emborronaría y se me caería todo el pigmento para abajo. Entonces, en esos casos, pues yo pinto en plano. Pero si vamos a utilizar una técnica clásica de acuarela,
Lo más conveniente es que el papel tenga cierta inclinación. Si no tenéis un atril de este estilo o no queréis invertir en comprar uno, pues siempre podéis apoyar el blog en una pila de libros, que además lo podéis regular poniendo más o menos libros, pues os quedará más o menos inclinado. El tema de la inclinación, aparte de porque la técnica de acuarela nos viene bien ir teniendo un perfil con una gota que no se nos seque para que no nos haga cortes y vaya quedando una capa, un lavado homogéneo. Es interesante que siempre vayamos manteniendo una gota y esa gota pues se mantiene con la inclinación de forma óptima, porque va cayendo el agua un poquito hacia abajo. Aparte de por eso, también el hecho de tener el papel inclinado nos va a ayudar a apreciar correctamente las distancias, las escalas, la perspectiva. Cuando el papel lo tenemos plano, vemos alterada la escala, las distancias, y nos va a dificultar el dibujo. Yo muchas veces, aunque vaya a trabajar en húmedo y vaya a trabajar en plano, el dibujo lo hago con el papel inclinado. Además también nos permite tener una visión, lo mismo que decía, si para ver toda la obra es mejor que nos retiremos un poco y que nos echemos para atrás, si la tenemos inclinada lo vamos a ver con mucha más facilidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la imagen de referencia de la que estamos pintando la veamos bien. Pintar con el móvil. Bueno, pues el móvil tiene una pantalla pequeña. Yo lo uso. Yo pinto muchas veces desde el móvil. Pero pinto pues cosas que a lo mejor no tienen mucho detalle o que tampoco quiero que sean 100% fieles a la realidad. Si estoy pintando un cielo en el que al final lo tengo como un poco como idea, pero al final me voy a acabar inventando un poco la forma de las nubes, esto lo cambio, esto no sé qué, y la tengo más como una idea, pues bueno, no necesito verla con un tamaño muy grande. Pero si vamos a hacer un retrato, pues hombre, hacer un retrato en una imagen así, pues es bastante complicado ver el detalle. Una tablet, por ejemplo, estaría bien, una tablet que tenga una pantalla ya bastante grandecita. Yo tengo una tablet en el estudio y la utilizo para eso, para ver las imágenes, o si no, pues lo de toda la vida, la imprimimos y en papel. En el papel además tenemos la ventaja de que no vamos a tener los reflejos de pantalla. Y no sé qué iba a decir. Yo no suelo imprimir nada porque, pues bueno, no me apetece estar gastando papel y tinta de la impresora, y yo con la tablet pues lo tengo ya bastante cogido y me resulta práctico. Luego también hay que ver dónde la colocamos, es decir, que cuando yo estoy viendo mi papel, mi soporte, y veo la imagen de referencia, que no tenga que moverme muchísimo para ver la imagen, porque somos muy vagos, nuestro cerebro va a hacer el mínimo esfuerzo posible, y si nos cuesta mucho mirar a la referencia, la vamos a mirar poco, y si la miramos poco, pues no vamos a copiar bien el dibujo. Lo que digo, si es una cosa sencilla o no nos importa que no sea muy parecido a la realidad, pues bien, pero si queremos hacer algo más realista y más fiel a la foto, tendremos que tener la imagen colocada en un sitio que simplemente con volver los ojos prácticamente, casi sin girar la cabeza, bueno, igual la tenemos que girar un poquito, pero que el recorrido del papel a la imagen de referencia sea el mínimo posible. ¿Veis? Aquí me coloco el atril y la tablet al lado. Tengo este soporte para que la tablet la pueda tener
colocada en un ángulo correcto y así, como digo, que no me cueste trabajo ir de la vista del papel a la tablet. Y por último, dentro de este bloque, lo que quiero mencionar es la posición en la que vamos a colocar la paleta y el bote de agua. Si yo soy diestra, pues la paleta y el bote los tengo que tener a la derecha. Y si soy zurdo, pues a la izquierda. Esto parece una cosa muy evidente y muy de sentido común, pero hay a quien se le olvida, porque bueno, pues no sé, igual en este trozo de la mesa no tiene mucho espacio, coloca la paleta por aquí, el bote por allá. Si tenemos, por ejemplo, el bote, si yo soy diestra y tengo el bote en la izquierda y tengo aquí el papel, si voy a coger el pincel, mojo color en la paleta, pinto y luego voy a aclarar el pincel, por ejemplo, porque voy a cambiar de color, y para volver a la paleta estoy pasando con el pincel mojado por encima de mi papel. Me puede caer una gota, me puede pasar si lo tengo bien colocado también, pero evitar viajes que son innecesarios, pues nos va a ayudar. Entonces, si tengo el bote y la paleta en mi mano dominante con la que estoy pintando, voy a evitar muchos accidentes. Aparte de que va a ser mucho más cómodo, porque, claro, si tengo que estar, al final voy a acabar con la espalda doblada, ¿no? Pues lo natural es que si soy diestra tenga las cosas en la parte de la derecha. Luego, respecto a organización de los colores en la paleta. Bueno, pues mi paleta, yo tengo aquí, la tengo organizada de esta manera, pero bueno, cada uno pues como más le guste. Yo tengo aquí los cálidos y bueno, y tonos tierra por aquí. Aquí tengo los fríos y los tonos grises. Y luego pues yo intento que los colores más claros pues estén lejos de los más oscuros, ¿vale? Pues eso, no mezclar amarillos con pardos oscuros, con el sepia, con... Bueno, pues eso, esto es como yo la tengo organizada y a mí me resulta así práctico. Cada uno pues eso, el orden pues un poco como queráis y luego pues que no todas las paletas tienen la misma distribución. Lo que sí que es importante es que siempre tengáis los colores en el mismo sitio y que sepáis qué colores son, ¿vale? Porque yo ahora, por ejemplo, en esta paleta, si tengo estos dos colores, este de aquí y este de aquí, e incluso este de aquí, son tres colores muy oscuros. Yo sé, porque los tengo así, yo sé que este es el púrpura imperial, es un violeta, este es el tinta neutra y este es el gris de paint. Y lo sé porque los tengo así siempre. Si yo, cada vez que voy a pintar, que yo esto he visto gente que lo hace, incluso gente que tiene canales de YouTube y que hace tutoriales y tal, hay gente que no tiene una paleta así fija, con los colores aquí puestos. Tienen a lo mejor pues una paleta de porcelana o de plástico, lo que sea. Utilizan los colores directamente del tubo, los ponen en los pocillos que sean y cuando terminan limpian la paleta y para el siguiente trabajo vuelven a empezar con otra vez los colores nuevos del tubo. Ponen muy poquita cantidad, lo que piensan que van a necesitar y ya está. Y cada vez los ponen en un sitio distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo pinto tengo que tener como automatizado dónde tengo cada color. No puedo estar pensando si esto es gris o esto es tinta neutra. No puedo estar pensando si es gris de paint o es tinta neutra o es un sepia. Me lío con los colores más oscuros porque no los veo, o he puesto dos amarillos, un amarillo más cálido y uno más frío, y ahora sí que se ven, que se distinguen, pero lo tengo que mirar. Yo ahora en mi paleta puedo pintar casi, no voy a decir con los ojos cerrados, pero hay muchas veces que voy con el pincel casi sin mirar, porque sé dónde están mis colores.
Entonces, esto es importante a la hora de pintar con soltura. Saber, ya no es que te los tengas que estudiar, con el tiempo tú automáticamente sabes los colores que tienes. Mi recomendación, luego pues claro, hay que tener en cuenta que yo los colores los tengo todos hechos una guarrería. Las que pintan, como os digo, que pintan con el color limpio cada vez y limpian la paleta cada vez que terminan, pues lógicamente tienen los colores mucho más limpios. Pero bueno, a mí no me importa que estén así, porque bueno, yo al final voy quebrando los colores, nunca pinto con el color salido directamente del tubo y a mí no me importa que estén un poco sucios. De todas formas, los colores, pues también, si en un momento dado necesitáis que un color esté más limpio, pues podéis humedecer el pincel y darle una pasadita a la capa de arriba sin arrastrar mucho color, lo limpiáis un poquito con el pincel, le vais dando varias pasadas y retiráis el color que está arriba sucio y al final más o menos se saca color limpio, ¿vale? Esto, bueno, pues claro, ya son diferentes formas de trabajar, pero bueno, yo os recomiendo eso, que tengáis un orden y que los colores estén siempre en el mismo sitio. Elementos auxiliares. Bueno, aquí voy a hablar pues de materiales, pues al margen de las acuarelas, los pinceles y el papel, que sabemos todos que nos hacen falta para pintar, bueno, pues de elementos que vamos a necesitar. Algunos son más imprescindibles que otros y bueno, y de cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el bote de agua, ¿vale? El bote de agua no hace falta comprarse de la marca no sé qué, bueno, que está bien, que cada uno si quiere comprarse el cubo este de Mi Hielo, creo que es. Bueno, hay uno que es muy popular, que lo tiene todo el mundo, que yo lo veo práctico y está bien, el bote es bueno, pero bueno, pues que quiero decir que cualquier cacharro nos vale. Simplemente que tenemos que tener en cuenta pues que sea un poco grandecito, ¿vale? Esto pues es un tamaño, a ver, que cuando lo acerco parece más grande de lo que es, pero bueno, para que os hagáis la idea. Que sea grandecito, porque si tenemos un bote pequeño, primero no vamos a poder aclarar bien el pincel, no vamos a tener sitio para poder moverlo y además el agua se nos va a ensuciar muy rápido. Luego, ¿cambiar o no cambiar el agua a mitad de pintar? Pues bueno, esto es muy personal. Yo hay veces que la cambio, otras veces no la cambio, depende pues, de los colores que esté utilizando. Hay quien tiene dos botes, uno para donde aclara los pinceles y otro que lo utiliza, digamos, para coger el agua y aportar agua a la mezcla, o que tiene uno para colores más oscuros y otro para colores más claritos. Esto ya es muy personal, pero bueno, en general que el bote sea grandecito. Y luego también es interesante que sea transparente. A ver, este no es 100% transparente, que es un plástico así que tiene cierta opacidad, pero que no sea completamente opaco, más que nada para que vayáis viendo el color del agua si la tenéis muy sucia o no. Entonces, bueno, esto no es un cristal súper limpio, donde pueda ver maravillosamente el color que tengo, pero bueno, yo ya voy viendo si es claro o oscuro el agua. Pues eso, que no pintéis en un tarro de porcelana, de barro o eso, porque no veis cómo llevéis el agua de sucia. Entonces, bueno, mejor algo que tenga cierta transparencia. La paleta. ¿Qué es mejor? ¿Paleta de metal, de plástico, de porcelana? A ver, las paletas de porcelana están bien porque no se ensucian, los espacios de mezclas no cogen el color de la acuarela, son los que mejor se conservan, pero bueno, son pesadas, son frágiles, no se pueden cerrar y lo que os digo, para mí no las veo muy prácticas. Entre estos formatos que ya, pues lo que digo, se pueden cerrar, se pueden transportar más fácilmente, no se van a romper, pues tenemos las de metal y las de plástico. Mucha gente dice, las de metal son mejor, el metal, el esmaltado es mejor porque se manchan menos.
Yo he tenido paletas de metal muy malas, que se me han manchado enseguida, y paletas de plástico estupendas. Las paletas de mi hielo, por ejemplo, que son de plástico, son fantásticas. Entonces, bueno, al final es la calidad de la paleta. Ni porque sea de metal va a ser muy buena, ni porque sea de plástico va a ser muy mala. Hay paletas de plástico buenas y hay paletas de metal malas. Cuando pagas el precio, ya sabes lo que estás comprando. No va a ser igual una paleta de 4 euros que una de 25. O que una de 60, creo que vale esta. Bueno, que esta tampoco es que sea mejor que la de 25, pero bueno, que ya sabes lo que estás pagando. Lo que sí que es interesante en la paleta es que los espacios de mezclas sean suficientemente grandes. Da un poco igual si tenéis el espacio así partido o si es entero, pero bueno, que el espacio sea lo suficientemente grande. A mí me gusta que tenga varios espacios de mezclas, porque bueno, utilizo uno para los fríos, otro para los cálidos, otro para los verdes. Bueno, yo me organizo así y me resulta práctico, pero que podéis tener una paleta que tenga solo 1 o 2 espacios de mezclas y funciona igual de bien, siempre y cuando pues eso, tengas bastante sitio. Esta, por ejemplo, que es de plástico, también esta es más grande la paleta y los espacios también son más grandes. Pues bueno, pues tiene unos espacios de mezclas. A lo que me refiero, no pintar con una paletita así, que sí, esto es muy mono y para llevártelo al campo es estupendo, pero bueno, para pintar todos los días, pues aquí esto es poco práctico. Secador, bueno, secador nos vale cualquiera, ¿eh? No hace falta que compréis el Dyson de, ¿cuánto vale? 400 euros o algo así. Bueno, secador cualquiera. A ver, hay quien no es partidario de usar el secador porque se altera pues la forma que tiene la acuarela de fluir, porque baja más el color, porque se pueden alterar los pigmentos por el calor, bla bla bla. Bueno, a ver, el secador a mí me parece un elemento muy útil e incluso casi diría imprescindible. Bueno, si vas a pintar al campo, evidentemente no, pero si estás en casa es interesante tener a mano el secador. Aparte de para acelerar el secado, que muchas veces no respetamos bien el trabajo por capas porque no está bien seca la capa previa, porque nos impacientamos, etc. Entonces, no está de más darle una pasada con el secador y asegurarnos que está bien seca. Pero bueno, si no queremos utilizar el secador en ese caso, pues bueno, pues dejamos que seque, tenemos paciencia, etc. Pero aparte de para acelerar el secador es muy útil para paralizar determinados efectos. Cuando yo estoy pintando en húmedo sobre húmedo, el pigmento se está moviendo, se está mezclando, este color con este, me está saliendo un efecto, y yo veo que en ese momento el pigmento está donde yo quiero, el efecto que quiero, el color que quiero, pero todavía tengo humedad en el papel, eso se va a seguir moviendo, se va a seguir mezclando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no queremos que el pigmento continúe moviéndose, pues lo secamos. Lo secas en ese momento, el pigmento se queda parado, ni siquiera hace falta que lo seques al 100% si no quieres, pero es un elemento súper útil para paralizar el pigmento y dejarlo donde tú quieres. Tendremos que tener también algún elemento para descargar el exceso de agua del pincel, ¿vale? Pues lo que más os guste. A mí me gusta utilizar el papel secante, el papel de cocina. Me resulta cómodo, llevo una hoja de papel en la mano izquierda y en la derecha llevo el pincel, y cuando necesito retirar agua, pues hago así. A mí me resulta práctico. O tengo un trocito de papel al lado de la paleta. Otra opción es utilizar una esponja, cualquier esponja, no hace falta que sea lo mismo. Venden en las tiendas de Bellas Artes, venden esponjas específicamente para eso. Bueno, pues si la queréis, comprárosla, perfecto, pero que sirve cualquier esponja. Esto es una esponja sintética, la más barata del supermercado, no tiene ninguna historia.
pues descargas el exceso de agua aquí. Podéis utilizar también, si queréis, un trapo, pero bueno, yo prefiero el papel porque mira, así luego no me tengo que estar mirando de estar lavándolo, etcétera. Bueno, pues un trapo, una bayeta, lo que prefiráis. Pero bueno, el papel siempre es interesante tenerlo porque aparte de para descargar el exceso de agua del pincel, pues si en la acuarela vemos que en algún sitio nos ha caído una gota, o necesitamos levantar el color rápidamente, o bueno, pues eso, para retirar del papel lo que sea, pues un papel que está limpio, no vamos a utilizar el trapo que a lo mejor lo tenemos sucio de haberlo manchado con acuarela, pues bueno, es interesante aparte de tener, si queréis tener el trapo o la esponja, pues tener también el papel es útil y es bastante recomendable. Para mí es un elemento imprescindible. Luego hay una cosa que es muy útil y que a mí me parece también algo imprescindible, que son los sprays de agua, los pulverizadores, para diferentes usos. Para humedecer los colores de la paleta, ¿vale? Antes de pintar, pues para que el pigmento se hidrate un poquito y nos sea más fácil sacar el color con el pincel, sobre todo si pintamos con godets. Para aportar humedad al papel, si vemos que se nos está secando, pues podemos aportar humedad. Esto también con cuidado, porque depende en qué estado se encuentre el papel, pues podemos hacer coliflores, se nos pueden abrir algunas zonas y bueno, y luego pues para hacer efectos, precisamente si tenemos el papel ahí en el punto en el que se nos pueden abrir coliflores, igual queremos hacerlo de forma intencionada para aportar más humedad y en un efecto escurrido, para multitud de efectos. Y yo tengo varios. Este que tengo, que es un pulverizador de peluquería, este hace una bruma muy fina y muy homogénea. Este es ideal para aportar humedad al papel cuando vemos que se nos está secando. Si lo hacemos desde lejos, en general, pues estamos aportándole humedad al papel sin que nos vaya a abrir coliflores. A ver, se pueden abrir si el papel está en un momento muy delicado, pero en general con este corremos menos riesgo porque tiene una gota muy fina y muy homogénea. Y luego pues tengo otros, estos dos son bastante parecidos, que las gotas pues son más gorditas. Más gorditas y menos uniformes. Hay algunas que salen más finitas, otras salen más gorditas. Luego si le doy como así, sin llegar a pulverizar hasta abajo, salen como gotas más gordas y eso me hace pues poder hacer diferentes efectos. Y este es un poco lo mismo, este es parecido. Este sale a lo mejor la gota un poco más finita que en este. Luego este, pues si necesitas mucha agua, pues con esta pistola sale bastante cantidad. Y luego esto además se puede regular y depende de cómo lo tenga, pues en lugar de salir así, pues sale un chorro con gotas más gordas, o sea, lo puedes regular y entonces si quieres que salga más pulverizado o que salgan gotas más gordas para hacer efectos, pues eso, depende del efecto que quieras. Entonces es interesante por lo menos tener uno y si podéis tener varios, pues mejor. Bueno, yo creo que os he contado ya todo lo que os quería contar, creo que no me he olvidado de nada. Si me he dejado algo, pues bueno, la Carmen editora que vaya poniendo algún apunte, no lo sé, la Carmen del futuro que tendrá que editar el vídeo. Bueno, eso, creo que no me he dejado nada. Como veis son todo cosas pues de sentido común la mayoría, simplemente pues bueno, tenerlas en cuenta y que a lo mejor hay cosas que son en principio obvias, pero que quizá no hemos reparado en ellas. Espero que os sirva de ayuda
que os ayude a mejorar en vuestras acuarelas, en la práctica, en estar cómodos, relajados y que, bueno, que eso pues redunde en que os salga todo mejor. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, por favor. A vosotros no os cuesta nada, es completamente gratis. Ahí me ayudáis un montón a seguir creciendo. Lo dicho, os agradezco mucho que hayáis visto el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!